El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Es un placer para nosotros estar en este espacio durante estas semanas difíciles para nuestro país de toque de queda absoluto a nivel nacional. Saludamos a cada uno de los sectores que siempre están pendientes de nuestro programa, los 18 departamentos del país, a cada uno de los municipios que nos hacen llegar sus mensajes y muestras de apoyo a nuestro programa. Gracias por sus felicitaciones también a este espacio que ya lleva un poco más de 5 meses y que lo hemos realizado para poder llevar a ustedes la información real, la información veraz desde un punto de vista objetivo junto a nuestros invitados. Es difícil poder tener especialistas en estas fechas porque nadie quiere salir de sus hogares por la situación en que estamos viviendo, así que entendemos perfectamente. Por lo tanto, hemos diseñado este espacio en estos días para poder dialogar con ustedes. Gracias a Cristian Maradiaga, Ronald López en controles de Radio Globo y Globo TV. Y llegamos cortesía de Diario Digital El Pulso.hn y el Observatorio del Poder. Días difíciles que está viviendo nuestro país con muchas dudas que surgen a raíz de estas excepciones que se dan por parte de las autoridades para que las personas puedan ir a las farmacias, a los supermercados, bueno, a la gasolinera. Los supermercados continúan cerrados, solo con excepción de vender a domicilio. Las pulperías en los barrios y colonias siguen funcionando. Las gasolineras también a medio palo están abasteciendo de combustible específicamente a aquellos sectores que se andan movilizando en estos momentos. El día de hoy también se dio apertura a la banca privada para que la población en general pueda realizar sus gestiones que son urgentes. Sin duda alguna que muchas personas necesitaban abastecerse de dinero en efectivo, porque le cuento que ya en muchos barrios las personas que han estado yendo a comprar a los mercaditos y pulperías pues se están quedando sin efectivo. Los cajeros automáticos también están prácticamente sin efectivo, y eso es bien difícil poder abastecerse de dinero en estas fechas difíciles. Hay algunos cobros que se siguen dando de servicios públicos, lo han anunciado las autoridades. El ministro de la Presidencia anunció que el cobro de energía eléctrica, de agua, se tiene que seguir cumpliendo a pesar de la difícil situación que viven muchos hondureños que no reciben sus salarios. Empresas grandes, incluso empresas transnacionales, que han decidido rescindir o cancelar el contrato de los trabajadores, cosa que no lo vemos correcto en este estado de emergencia en el que estamos viviendo. La empresa privada también tiene que asumir sus responsabilidades en esta crisis. La empresa privada tiene que socarse la faja también, porque es una situación que nos afecta a todos. Si no se toman medidas congruentes a nivel económico en los próximos días, pues vamos a sufrir un quiebre económico sin precedentes en nuestro país. El día de hoy también se comenzó con la bolsa de alimentos que está otorgando el gobierno a 800,000 familias a nivel nacional, donde aseguran que son más de 3 millones de personas que se van a beneficiar con este saco de productos básicos, que si bien es cierto es un aliciente para las personas que no tienen acceso a comprar alimento en estos momentos, a poder abastecerse tal vez por falta de efectivo también, o porque no existen comercios. La mayoría de pulperías, incluso hasta los supermercados, están totalmente desabastecidos. Así que hoy ha dado inicio en la capital de la República la entrega de estos alimentos por parte del gobierno de la República. Más adelante vamos a abrir las líneas telefónicas. Nos gustaría que nos hablaran de allá del sector de Los Pinos, donde se empezó a realizar esta acción, y comprobar si las personas recibieron su saco de alimentos por parte del gobierno. Hoy es un día donde pues podemos confirmar que hay 36 casos de COVID-19 en nuestro país, y las alarmas se encienden cada día. Las personas están ansiosas esperando
esas tortuosas cadenas, sin duda alguna, porque la última cadena que escuchamos fue del mandatario de la República, elogiando el trabajo que ellos están realizando, pero sin información puntual. Las personas quieren saber qué va a suceder en los próximos días con los préstamos que tienen pendientes, con los pagos de tarjetas, con los pagos de escuelas y con los pagos de servicios públicos, y esperan con ansias que en uno de esos comunicados, en una de esas cadenas, se pueda anunciar medidas de mitigación para la crisis económica que estamos viviendo y lo más duro que se va a venir en los próximos días. Ahora, son duras las medidas que estamos tomando en nuestro país. Ayer hacíamos una comparación con otros países de Centroamérica y son medidas severas las que está tomando el gobierno hondureño, pero siento que las autoridades están comprendiendo que tienen que ser más flexibles en algunos puntos específicos en cuanto al abastecimiento de alimentos, que ya permitieron a las pulperías poder atender a su población, en cuanto al abastecimiento de medicinas, que también las farmacias están 3 días a la semana atendiendo, en cuanto al abastecimiento de combustible para las personas que lo necesitan y en cuanto a la banca privada. Aún no se ha dado un anuncio por parte de las autoridades para ver qué se va a hacer con los mercados. Es otro punto también que está afectando a todos estos comercios que se abastecen, que los mercados están cerrados y por lo tanto no hay producto de donde surtir a los diferentes comercios. Mire usted lo que está sucediendo con uno de los países más desarrollados en el mundo, con una mejor calidad de vida a nivel mundial, y qué tipo de medidas han adoptado. Estamos hablando específicamente de Suecia. Esto en Europa. El coronavirus en Suecia hace excepción a bares, transportes, escuelas y otros comercios puntuales. El gobierno sueco ha decidido no detener la vida económica y social y aún así sus números de casos y muertos son bajos. ¿Cómo hacen? Mire este reportaje interesante que queremos compartir con ustedes. Suecia parece vivir en un mundo aparte, con 10.2 millones de habitantes. El país había declarado hasta ahora 2.016 casos de coronavirus y 25 muertos. Sus datos son de los mejores que pueden encontrarse en Europa. Por ejemplo, en España, con una población 4 veces superior, tiene 19 veces más contagiados. Cualquiera diría que los suecos, concienciados u obligados por sus autoridades, llevan semanas encerrados y aislados, pero Suecia se aleja de esa imagen corriente desde hace días en Europa y cada vez más en el resto del mundo. El gobierno sueco ha decidido no detener la vida económica y social. Todo está abierto, restaurantes, bares, centros comerciales, escuelas. Solo se prohíben las concentraciones de más de 500 personas y se permite hacer deporte en solitario o en equipo. El gobierno no impone restricciones por ley. Aconseja, por ejemplo, que se mantenga una higiene escrupulosa y que la gente se encierre una semana en casa cuando tengan algún síntoma de la enfermedad. A los mayores de 70 años se les pide que salgan lo menos posible. Una de las polémicas de los últimos días fue la decisión de mantener abierto todo el sistema educativo. Las universidades aconsejan seguir vía online todos los cursos que se puedan, pero también permiten la asistencia a clases presenciales y mantienen abiertas todas sus dependencias como bibliotecas, comedores o centros deportivos. Los colegios, desde jardines de infancia a secundaria, siguen abiertos. El gobierno sueco asegura que no hay evidencia científica de que sean focos de contagio y recuerda que cerrarlos significaría mantener a los niños en casa y con ello a sus padres que no podrían ir a trabajar. El éxito de su modelo, siempre y cuando en los próximos días no se dispare el número de afectados y de fallecidos, se basa más en la disciplina social que en la imposición de restricciones por ley. La prensa sueca cuenta que cines y teatros están cerrando sus puertas, no por obligación, sino porque la gente ya no los frecuenta. Lo mismo pasa con bares y restaurantes. También, aunque no hay ninguna restricción para salir a la calle, la gente lo hace sin formar grupos y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Los expertos dicen que si el crecimiento de casos y fallecidos no aumenta exponencialmente y en los próximos días y semanas empieza a bajar, Suecia habrá conseguido vencer al virus sin destrozar su economía y su vida social, probablemente gracias a una población que cumple con las recomendaciones antes de que las obliguen a cumplirlas. El primer ministro Stefan Löfven habló
el domingo en televisión para todo el país, algo rarísimo. Le dijo a sus ciudadanos que lo peor está por llegar, que deben hacerse la idea de que habrá más muertos y más afectados por la enfermedad, pero no anunció restricciones ni medidas de confinamiento ni nada similar. Sí pidió que quien pueda trabajar desde casa no se desplace a su centro de trabajo y que los desplazamientos y sobre todo los viajes en las próximas vacaciones de Semana Santa se limiten a lo mínimo imprescindible. Suecia sigue pensando en contra del criterio del resto del mundo, que al virus se le puede torcer el brazo simplemente pidiendo a los ciudadanos que cumplan una serie de consignas sencillas. Y pues por ahora no les va mal. Estamos haciendo comparaciones abismales. Un país desarrollado como Suecia, con una de las mejores calidades de vida a nivel mundial, contra un país subdesarrollado como el nuestro, un país corrupto, un país que ha sido asaltado eternamente por la clase política que nos ha gobernado los últimos 100 años y que el nivel cultural que tenemos, el nivel de conciencia que tenemos de los problemas es muy bajo. En Honduras nosotros quizás estamos alejados de la realidad, hemos estado alejados de los males que aquejan a nuestro país y uno de esos males es la corrupción. Hasta los últimos 5 años, quizás, que nosotros miramos actividad como la marcha de las antorchas, personas que salieron a las calles y que nunca nos imaginamos que lo iban a hacer, pues a partir de ahí podemos hablar de un cierto nivel de conciencia en nuestra población que se ha elevado y que nos damos cuenta de cuáles son los males que nos están afectando. ¿Y por qué hacemos esta comparación? Porque el sistema de salud en Suecia, el sistema de educación, el sistema de protección social es totalmente distinto al de nuestro país. Entonces, caemos en la realidad que hemos actuado mal, que la clase política ha actuado mal y que nosotros somos los responsables de seguir manteniendo a esa clase política en el poder. Cuando se dan estos casos de emergencia es cuando nos damos cuenta para qué estamos preparados. Mire usted otros países como Nicaragua, que tampoco ha adoptado medidas tan severas, se mantiene con casos bajos de coronavirus. ¿Por qué razón? Porque el sistema también sanitario de Nicaragua ha sido efectivo. Ahí no se ha restringido incluso ni las clases, los alumnos siguen yendo a las escuelas normalmente, porque también expresan las autoridades de Nicaragua que sería catastrófico para ellos poder tener medidas severas porque va a golpear su economía. Hay economías y hay países desarrollados que pueden darse ese lujo de cerrar todo, de poder detener la economía, pero en Honduras, que tenemos una deuda externa de más de 200 mil millones de lempiras, que hay niveles del 69% de personas que viven en la pobreza, que hay un alto nivel de desempleo, que la calidad de vida en nuestro país es deplorable, creo que tenemos que buscar medidas más inteligentes para poder seguir con nuestra economía, pues no normal, pero sí restringirle ciertos aspectos, pero no del todo como lo estamos haciendo en estos momentos, porque si no, dentro de 2 o 3 meses, créanme que nos vamos a lamentar cuando miremos el cierre de empresas medianas, de empresas pequeñas, incluso hasta de empresas transnacionales que no puedan cumplir con sus obligaciones. ¿Tenemos en línea telefónica? Al doctor Marco Elío Girón. Perfecto. El doctor Marco Elío Girón, que es experto en salud pública del Centro de Salud del sector del Carrizal, está con nosotros a través de la vía telefónica. Sabemos que están haciendo un trabajo grande en ese sector, que no ha parado y lo hemos visto en actividad permanente, así que lo felicitamos también, doctor, y le damos la bienvenida a este espacio de Cuarto Poder. Buenas tardes, doctor Marco Elío Girón. Buenas tardes, Ramón Ochoa, a Carlitos Paz y a todo su auditorio. Pues sí, continuamos haciendo la lucha contra este mal virus llamado SARS-CoV-2 o conocido también como COVID-19. Pues dirá usted en qué podemos ayudarle, qué necesita saber, porque estamos allá en la primera línea de batalla y estamos dispuestos pues a decir la verdad al pueblo de lo que está ocurriendo. Fíjese, doctor, que nosotros le hemos dado seguimiento a sus comentarios, incluso ha participado aquí en nuestro programa. Y hoy pues hacemos una reflexión de lo que usted nos ha dicho, que, bueno, usted está en el epicentro, ahí en el Wuhan hondureño, como le llaman el sector del Carrizal. Hoy la ministra de Salud, la maestra Alba Consuelo Flores,
ha emitido declaraciones que nos dejan también muchas dudas. Dice ella que de esos 36 casos que hay en este momento, pudieron haber contagiado a 1.000 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno ya está soltando quizás una realidad que ha estado escondida de que hay cientos de casos quizás positivos y que nosotros no nos hemos dado cuenta, doctor. Bueno, mire, hay que hablar en términos epidemiológicos. Por ejemplo, el índice de infestación del COVID-19 va de 2.5 a 27. Entonces, si usted multiplica 36 por 27, le va a dar aproximadamente, no en calculadora, pero le va a dar aproximadamente entre 800 a 1.000 casos. Eso es lo que ella ha presentado, datos que le dan los epidemiólogos. Pero ella, siendo la secretaria de Salud, debe dar cifras reales. Mire, le voy a contar lo que sucedió el día de hoy. Solo nos mandaron para hacer 3 pruebas diagnósticas, donde nosotros en ese sector debemos de estar haciendo aproximadamente 50 pruebas diarias para saber exactamente lo que tenemos. Sí. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay 3 cosas fundamentales en esta epidemia para frenarla. Uno es un diagnóstico temprano y hay que hacer las pruebas. Ya hay pruebas que duran que pueden estar los resultados 45 minutos. Actualmente las pruebas las estamos conociendo a las 24, 48 horas dentro de la ciudad. Si son fuera de la ciudad, fuera de Tegucigalpa, porque solo aquí se están procesando, están tardando hasta 72 horas y quizá más. Entonces no tenemos un diagnóstico temprano. La otra condición es el aislamiento, según dado por la OMS, y el adecuado servicio de salud es la tercera. Entonces no están funcionando ninguna de las 3, porque la cuarentena no está funcionando. Vemos gente en la calle, hay hambre, por la razón que sea, ¿verdad? No está funcionando la cuarentena, el diagnóstico no se está dando, no se han comprado las pruebas rápidas. Solo Corea del Sur estaba haciendo 18.000 pruebas rápidas. España está haciendo las pruebas rápidas porque entre más temprano es el diagnóstico, más rápido podemos frenar esta enfermedad. Y el gobierno no lo está manejando de manera adecuada. Sí, esas 3 pruebas de las que habla usted son pruebas que se han hecho en el sector para conocer si hay casos positivos de COVID-19. Es correcto, y ya no solo lo estamos haciendo en la colonia Lincoln, sino que en otras colonias, ¿verdad? O sea que ya está ya esparcido a otras colonias. No puedo brindar más detalles, pero sí le puedo decir de que uno de ellos es un vendedor ambulante, entonces se puede imaginar dónde, él no sabía pues, y dónde regó la enfermedad del virus, ¿verdad? En todo ese sector. También otra situación es que el gobierno no ha soltado del almacén central medicamentos. Mire, mientras Asia, Europa y Estados Unidos están utilizando la cloroquina, la hidroxicloroquina o fosfato de cloroquina, aquí en Honduras solo los médicos estamos utilizando acetaminofén y sueristoral. Ya hay estudios que dicen que la cloroquina disminuye en un 70% la carga viral y sumado a la citromicina, 500 miligramos, disminuye en un 100%. ¿Qué pasa? Que las autoridades no están al tanto de lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Por qué no sueltan la cloroquina? Tenemos 20.000 dosis en farmacia, en el almacén central. En este momento, las Fuerzas Armadas, que es quien maneja esta pandemia, hay que decirlo, no es la licenciada en Ciencias Pedagógicas de la Educación, Alba Consuelo Flores, que maneja. Ya las Fuerzas Armadas deberían de estar distribuyendo en los centros de choque ya la cloroquina, porque ya se ha demostrado, tenemos médicos con experiencia en el uso de la cloroquina, que es un medicamento que se usa desde 1930, sí. Y las grandes farmacéuticas, inclusive CNN, esa cadena internacional, ha querido desprestigiarla. Mire, en mi tesis de pregrado, previo a ser médico, yo estuve en la ciudad de Tocoa. Ahí di 5.000 casos de malaria, dimos 5.000 tratamientos de cloroquina y nunca tuvimos problemas. Claro, las grandes transnacionales se ven derrotadas por la cloroquina, un medicamento que la puede hacer cualquier laboratorio de la India, inclusive aquí en Honduras se hacía la cloroquina. Pero ellos están esperando el negocio de las vacunas. En Honduras se debe de usar ya la cloroquina y la citromicina para los pacientes porque puede salvar vidas. Ya está comprobado los ensayos clínicos que salva vidas,
pero el gobierno no le interesa. Usted no ha escuchado, mientras Donald Trump habló de la cloroquina y de cetromicina en su discurso en Estados Unidos, aquí Juan Orlando Hernández, ni siquiera la ministra de Salud ha dicho, bueno, saquemos esa cloroquina que está en almacén y distribuyámosla a los centros de salud para salvar vidas. Si ella está diciendo que hay 1000 casos, pues que suelte ese medicamento, porque de lo contrario se está convirtiendo en cómplice si hay una muerte por COVID-19. Lo dijo un investigador francés. Es inmoral no dar cloroquina a un paciente COVID-19 y estas autoridades se están convirtiendo en inmorales y en cómplices si hay un fallecimiento por COVID-19 por negligencia, por desidia. Están actuando con demasiado retraso las autoridades del sector salud, doctor, porque imagínese usted decir que estos 36 casos pudieron haber contagiado a 1000, y solo se han hecho un poco más de 300 pruebas y habían anunciado que la OMS iba a enviar más de 4000 pruebas. ¿Por qué no se hacen efectivas entonces esas pruebas y se le da el seguimiento correcto a las personas que tuvieron relación con todos estos contagiados del COVID-19? Mire, ahorita actualmente se deben de estar haciendo en Honduras mínimo 100 pruebas diarias a nivel nacional. Esto nos va a garantizar tener el control de la enfermedad lo más rápido posible. Al tener 100 resultados diarios, ya sea positivos o negativos, dándole el tratamiento respectivo con su cloroquina y acitromicina, ahí tratamos farmacológicamente y disminuimos la carga viral en cada paciente, se vuelve menos infectante hacia la sociedad. Y manteniendo las medidas de seguridad es importante. Le voy a contar una experiencia el día de hoy con un caso sospechoso COVID-19. Le tomamos la muestra y preguntamos por su esposo. ¿Dónde está su esposo? Doctor, está trabajando. Pero hay cuarentena, ¿no? Pero es que si no trabaja, no comemos. Él gana de 300 lempiras y se hace horas extras, 450. Trabaja para una compañía, no voy a decir el nombre por los momentos, pero sí, yo le dije, le voy a hablar hoy por la noche que llegue de trabajar, vamos a ver, hablar con su jefe para que no siga trabajando y esté ahí. O sea que hay compañías que no están cumpliendo la cuarentena y esas le están haciendo daño a las demás. Porque esta persona, que donde su hijo está sospechoso de COVID, la esposa de COVID-19, debe de estar en su casa y el gobierno le debe de garantizar su sueldo, su comida, su agua y también la estabilidad laboral, porque nos estamos enfrentando a muchas personas que no quieren ir a la consulta diaria por varias razones. Uno, por el señalamiento social, porque los hondureños nos hemos convertido en personas crueles. Señalamos a la persona que tiene COVID-19, señalamos a la señora que vino de España, ella hizo un video, los comentarios eran desastrosos. Recordemos que si bien es cierto, ella cometió el error de llamar ignorantes a la gente, ¿verdad? Sí. Pero recordemos que ella está en un estado puerperal, acaba de parir. Las mujeres cuando dan a luz entran en cierta depresión puerperal, no todas, ¿verdad? Pero nos hemos convertido en crueles. Entonces los pacientes se están quedando, no están diciendo la verdad, no quieren decir que tienen los síntomas del COVID-19, por temor al señalamiento en primer lugar. Otro, por temor a ser despedidos en sus lugares de trabajo, sin prestaciones y sin nada. Entonces, esto se está convirtiendo no solo en un problema médico, sino que en un problema social, económico y también de seguridad del gobierno, de seguridad nacional, porque el gobierno lo que ha hecho es politizar el tema, aprovecharse de la crisis, sacar dinero. El dinero no lo invierte. ¿Por qué? Hoy hablaba yo con la doctora Roxana Araujo, epidemióloga despedida por este régimen. ¿Y en qué concluíamos en la plática que teníamos con la doctora Araujo? Que el gobierno debió haber puesto desde hace mucho tiempo todas las casas que ha decomisado la OADI, que tienen condiciones para aislamiento, en este momento deberían de estar ahí todas las personas COVID positivos que no tienen condiciones dentro de la casa para guardar cuarentena, o sea, que no tienen alimentos ni agua. Y también los sospechosos de COVID-19 deberían de estar siendo trasladados en este momento a todas esas casas que son, pero innumerables casas que la OADI tiene en su poder,
que no se sabe qué hacen con ellas, si es que las alquilan y se roban el dinero, no sabemos. Pero ahí eso debería estar usando los fondos del gobierno, pero el gobierno está haciendo política, distribuyendo la bolsa solidaria, y se lo digo con conocimiento de causa. Allá está, por ejemplo, un caso, Pedro Amador, que vive allá en Los Pinos, Sí. que él dijo en su muro, en su perfil de Facebook, que habían pasado y no habían dejado en la cuadra de él la bolsa solidaria, ¿verdad? O los víveres necesarios. Imagínense usted la estigmatización política, lo más probable. Doctor, para ir cerrando, ¿qué trabajo están realizando ustedes en la zona? Usted que está en el epicentro, cuéntenos cuál es la percepción de la población. ¿Hay preocupación? ¿Llegan las personas al centro de salud con preocupación por algún síntoma parecido al del COVID-19? ¿O ustedes se están movilizando también como centro de salud a las zonas aledañas? Estamos haciendo las dos cosas. Están llegando también con preocupación, pero también con mucha discreción, ¿verdad? Que no quieren que la gente sepa y están en su derecho, ¿verdad? Otros estamos yéndolos a buscar también, pero fíjense que el centro de salud donde está el epicentro, el día de ayer que íbamos a salir en busca de pacientes, no había gasolina para la ambulancia. Se puede imaginar que no había gasolina para la ambulancia, y usted ve los carros del ejército llenos de gasolina. Eso no puede estar sucediendo en el epicentro de la epidemia. Eso está haciendo el gobierno. ¿Cómo es posible que su servidor haya de tener que ir a pedir a otras personas de otro sector el material para poder ir a cumplir nuestro trabajo? Yo fui a traer batas a otro lado. Se lo voy a decir sin pena, pero es penoso. Tuve que ir a pedir como mendigo a otras instituciones de salud batas, tuve que ir a pedir cubrebocas, gorros, guantes, y allá me los dieron, gracias a Dios. Sin eso no hubiéramos podido ir estos días a hacer esos cercos epidemiológicos. Óigame, ¿qué le puede decir eso? Que el gobierno no le interesa frenar esta epidemia. El gobierno lo que le interesa es aprovecharse de esta epidemia, porque debería de estar, por ejemplo, el centro de salud del Carrizal, donde está la mayoría de los casos, un ejemplo en este momento, ya debería de estar ahí con carpas. Mire, tenemos un área para atender el COVID-19, que lo tengo que decir acá, es mi clínica, la que yo uso. Esa se dio para que se atendieran los pacientes de COVID-19, pero no es lo adecuado. Debería haber una carpa con personal ahí, con todos los insumos necesarios, pero ni siquiera una carpa han llevado al Centro de Salud del Carrizal para atender a los pacientes de COVID-19, no han contratado, pero ni siquiera una microbióloga. Más bien la microbióloga que tenemos en el Centro de Salud del Carrizal se la llevaron para tomar muestras a toda la capital. Habráse visto eso. No contratar, o sea, es falso el discurso de Juan Orlando Hernández cuando dice que tiene 3.7 millones de insumos en cadena nacional, lo dijo, y que lo iba a distribuir en 24 horas, y han pasado de ese discurso más de 72 horas. Es falso cuando dice que tiene insumos, que tiene medicamentos, cuando no ha distribuido la cloroquina. Tiene en almacén central 20.000 dosis de cloroquina y no lo ha distribuido. Es un hombre tan falso y tan cínico que ya nadie le cree, y es por eso que esto es un desastre, porque no tiene la capacidad de liderazgo, ya la gente no le cree. A mí me pregunta, doctor, ¿qué está pasando? ¿Es cierto eso? ¿Es cierto lo otro? Hay personas que todavía no creen que hay coronavirus. Mire lo que sucedió en Ceiba, el paciente que falleció con un acta de defunción que decía ahí sospechoso de COVID-19, otra decía que falleció de COVID-19. Sí. Esto es un paciente que fue un paciente de 47 años. Es un paciente es un adulto joven, que estaba trabajando en Islas Caimán de albañil. Usted no va a ver un albañil desnutrido. El albañil hondureño, y si más que si trabaja en el exterior, es un hombre fuerte. Claro. Y aquí murió en el hospital de La Ceiba. Lo despacharon de Islas Caimán porque ahí había un paciente italiano que murió de COVID-19 en ese hospital. Despacharon a todos los pacientes de manera irresponsable ese hospital de Islas Caimán para fumigarlos. El hondureño no le quedó otra alternativa que venirse a Honduras. Se fue a su casa, se puso grave, llegó al hospital con los pulmones
congestionados con una neumonía típica bilateral y falleció. Y sale diciendo el vocero de Sinajer que no, que murió de neumonía pero de otra causa, sin tener el resultado todavía. Nos están mintiendo. Ese paciente no han demostrado el resultado, no dan el resultado. No sabemos si las muestras que nosotros estamos tomando también las van a reportar. O sea, hay manipulación de la información, esconden información, y lo que sale diciendo la licenciada en Ciencias de la Educación, de Ciencias Pedagógicas, Alba Consuelo, es que hay 1000 casos, dice, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los resultados? Además estableció que no se va a poder construir los hospitales que prometieron, por lo tanto se van a gestionar hospitales móviles para esta crisis, doctor. Sigue develando otras realidades del actual sistema que tenemos en nuestro país y que se aprobaron 420 millones de dólares, pero al final pues no se van a hacer esos hospitales. Y ellos lo ponen en dólares, pero son más de 12.000 millones de lempiras. Si en 10 años no hicieron ni un hospital, ¿cómo lo van a hacer en estos 2 años que le restan? Si lo único que construyeron ellos fue un batallón allá en Gracias Lempiras para cuidar a la familia que gobierna y para cuidar también las pistas de aterrizaje. ¿Por qué no utilizar, Ramón Ochoa, todas esas pistas que ha construyó Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, que dijo que iba a tener la mejor empresa aérea y el transporte de Honduras? Ya sabemos para transportar qué. ¿Por qué uno utiliza esos aeropuertos para llevar comida a nivel nacional, para llevar la cloroquina y acitromicina a nivel nacional, para que los médicos tengamos las armas para tratar el COVID-19, que lleve esos 3.7 millones que se llena la boca diciendo que tiene de insumo? ¿Por qué no utiliza esas pistas? ¿Para qué construyeron esas pistas entonces? Que el pueblo saque conclusiones para qué fueron construidas. Así es, doctor, le agradezco su comunicación y lo apoyamos para que siga trabajando en ese sector que será muy reconocido por la población. Muchas gracias, Ramón, y no nos vamos a cansar de estar denunciando las acciones o la falta de acción del gobierno, y vamos a seguir insistiendo que le lleven comida a la población más necesitada, que le lleven agua y que aparezca ya el alcalde de la capital para que lleve agua a barrios y colonias. Muchas gracias, Ramón, y saludos a todos. Muchas gracias. Era el doctor Marco Elío Girón del Centro de Salud del sector del Carrizal. Y hablando de esas pruebas que no se realizan y que pues la población también está pendiente de que se realicen estas pruebas rápidas, porque genera terror poder especular que hay 1000 casos en este momento de que pueden andar, se especula, que pueden andar 1000 casos ya positivos y aún solo se han realizado un poco más de 300 pruebas. Mire lo que dice la Asociación de Epidemiólogos de Honduras, hablando siempre sobre este tema, este importante comunicado que lo han emitido el día de hoy, también con preocupación a causa de estas pruebas. Pronunciamiento de la Asociación Nacional de Epidemiólogos de Honduras ante la pandemia del COVID-19. A la comunidad en general, profesionales de salud y las autoridades sanitarias ante la actual situación de la enfermedad del coronavirus, exponemos los siguientes puntos. Preste mucha atención. En Honduras, según la información oficial, desde el lunes 9 de marzo se reportó el primer caso confirmado hasta el 25 de marzo. Se ha registrado 36 casos confirmados en 343 pruebas realizadas con una positividad del 10.5%. Según la evolución de la epidemia, estamos en la fase 3, es decir, con transmisión sostenida a nivel de la comunidad, casos sin nexo epidemiológico y transmisión por parte de personas infectadas asintomáticas. No conocemos la información oficial sobre el número de casos sospechosos, el número de contactos por casos confirmados, número de contactos por caso positivo, fecha de inicio de síntomas, condición clínica de los casos, sitio de manejo domiciliario versus hospitalario. Tampoco se conoce el número de casos recuperados y otros datos relevantes que nos permitan conocer la verdadera magnitud y comportamiento de la epidemia en esta etapa. En tal sentido, instamos a las autoridades correspondientes a facilitar esta información. Somos conscientes del esfuerzo que realizan las autoridades sanitarias para el control de la epidemia, en especial las acciones de prevención mediante una cuarentena y toque de queda para maximizar el distanciamiento social como estrategia clave para reducir la velocidad de contagio y el número de casos, y con ello prevenir una explosión de casos o de conglomerados que sobrepasen la limitada capacidad del Sistema Nacional de Salud.
En línea con la Organización Mundial de la Salud, es preciso ir más allá de la cuarentena y el distanciamiento social. Se requiere un abordaje epidemiológico proactivo mediante la búsqueda y realización de pruebas a todos los contactos de personas enfermas o con sospecha clínica. Existen pruebas rápidas de laboratorio, por ejemplo, la CPX Express SARS-CoV-2, que usa muestras nasales o de garganta, proveyendo el resultado en 2 horas. Aprobada recientemente por la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos en los Estados Unidos de América. También una gama de pruebas rápidas que usan muestra de sangre para detectar anticuerpos que indican la presencia de la infección, las cuales cuenta con la aplicación para usarse, con la aprobación para usarse en Europa y se utilizan ampliamente en China, República de Corea y otros países. Exhortamos a las autoridades sanitarias a adquirir pruebas rápidas y utilizarlas para detectar la presencia de infección en todo contacto de casos confirmados y sospechosos, para implementar el aislamiento, el tratamiento rápido y el respectivo cerco epidemiológico. El enfoque debe ser centrado en la comunidad y no en el paciente a nivel hospitalario, de manera que los casos detectados activamente que no tengan complicaciones o comorbilidades se manejen a nivel domiciliar bajo estrictas medidas de bioseguridad y el constante monitoreo del personal de salud capacitado y equipado. Este enfoque es la piedra angular para el control de la epidemia. La Asociación de Epidemiólogos de Honduras es una organización de profesionales de la salud con estudios de posgrado en epidemiología y áreas afines. Bueno, interesante lo que establece el mismo temor. ¿A quién tenemos en línea? Ok, perfecto. Tenemos en línea también, hemos hecho un contacto con don José Luis Moncada, expresidente de la Comisión de Bancos y Seguros, que vamos a hablar del tema económico también y las medidas que se pueden tomar. Recordemos, estamos en una crisis donde hay 2 elementos fundamentales, la salud y la economía. Lo primordial es la salud, lo primordial es la vida de las personas, pero también tenemos que realizar una planificación correcta para que la economía no se nos vaya de las manos en los próximos meses. Don José Luis Moncada, bienvenido a Cuarto Poder. Gracias por atender nuestra comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, esta crisis causada por el coronavirus tiene 3 verticales a mi criterio. La primera crisis es la crisis de salud. Correcto. La segunda es la económica y social, y la tercera es todo lo que es logística y movilidad. Las 3 están relacionadas estrechamente porque de una depende de la otra y hay que buscar el equilibrio de cómo salimos de las 3 de la mejor manera. Efectivamente, la prioridad son las personas y la salud es fundamental. Es una crisis mundial donde creo que los proveedores, tanto de pruebas como de equipo, han quedado insuficientes y por eso competimos para poder adquirir este tipo de necesidades para poder evaluar el número de contagios y luego darles el tratamiento debido. A esto se agrega que tenemos un sistema de salud bastante débil, venimos arrastrando unas deficiencias en todos los sentidos, en todos los aspectos, tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como lo que es el Seguro Social, ya que la parte privada es bastante pequeña. Esto ya es de por sí una debilidad. Las últimas estadísticas de América Latina de cobertura y está preparado para pandemias, Honduras ocupa casi el último lugar, todavía Haití está por encima de Honduras. Eso nos dice que la crisis es peor para el país. Pero bueno, esas son las circunstancias y tenemos que reaccionar de forma inmediata a todos los hondureños, porque si bien cierto, esta es una problemática del gobierno como una obligación constitucional de ofrecer salud. En este momento lo que se ocupa es el concurso de todos los hondureños para una buena solución, pero la dirección está bajo el Estado. Yo quisiera creer que el Ministerio de Salud se está reforzando con recursos humanos capacitados. El Colegio Médico ha ofrecido su concurso, la Asociación de Epidemiólogos también, y otros sectores. Ojalá que haya la suficiente apertura, la estrategia y la planificación para en corto plazo estar preparados para poder atender el tema de salud. Es muy cierto lo que acaban de leer. La primera etapa es en casa, son 7 días con una estricta medida para poder monitorear
y ver que no se complique. Si no se complica y va a la baja, pues ya eso es una ganancia. Caso contrario, tiene que pasar a un hospital donde tiene que tener todo el equipo, los respiradores y demás para poder atender ya la gravedad. Y este es el tema que preocupa porque nos gustaría saber cuál es la capacidad real que tiene el Ministerio de Salud para poder atender en caso de que sean masivos los casos que salgan de sus casas y que tengan que ser atendidos en hospitales. Sí, igualmente las medidas de control deben hacerse, el quédate en su casa, yo creo que es una obligación y los hondureños tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para quedarnos en la casa si salimos solo por cuestiones necesarias y con la debida seguridad. Sí, dos preguntas claves que se hace la población. La primera es, ¿cuánto va a durar esta situación? Para ello no hay respuesta. Y suponemos que puede ser 1 mes más, 2 meses más y ¿por qué no 3 meses más? Ok, otra pregunta es, ¿qué va a pasar entonces después de estos meses, después de esta gran cantidad de semanas que continúe así la economía paralizada, las ferreterías cerradas, las tiendas de ropa cerradas, restaurantes cerrados, las transnacionales, las maquilas? O sea, estamos hablando en general que todos nos vemos afectados, desde el pequeño hasta el grande empresario. Si no se toman medidas, don José Luis Moncada, ¿qué va a suceder después de que termine esta crisis? ¿Cómo va a quedar el país económicamente? Bueno, mire, indiscutiblemente aquí hay una recesión, una paralización de la economía a nivel global. Entonces, esta es una cadena que nos viene a afectar aún más porque la dependencia también que nosotros tenemos del exterior, pues se ve truncada de una u otra manera. Y la priorización del gobierno debe ser orientada en la generación y el fortalecimiento de los recursos estatales. Para eso yo creo conveniente redefinir el presupuesto de la República y tener un presupuesto de crisis. En este sentido, pues yo creo que el Congreso a corto plazo debería recibir del Ejecutivo una propuesta de una reformulación del presupuesto de la República en un presupuesto de crisis que pueda generar recursos orientados a las prioridades para poder sostener la economía del país. Sí. Con mucho agrado vemos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario y creo que los otros organismos van a hacer un compás de espera para el pago de la deuda. Esto va a dar una liquidez y recursos al Estado para que pueda utilizarlos y ubicarlos donde es prioridad. Por otra parte, yo sí creo que es necesario darle un respiro, tanto individual como empresarialmente a los hondureños, en el tema de la moratoria fiscal. Lo que quiero decir con esto es que no es que se va a condonar las obligaciones tributarias, sino que se le da un compás, una moratoria de 1, 2, 3 meses para que las empresas y los individuos tengan un poco de liquidez y que puedan cumplir con las prioridades básicas. En el caso de los individuos, pues por lo menos comprar materia prima para lo que puedan generar y producir los pequeños emprendedores. Y los medianos y grandes para que puedan mantener planilla, mantener producción y no tener desempleo. Este es un tema que es bastante difícil para el Estado y lo entiendo porque necesita recursos, pero por otro lado, si no lo hace, van a haber despidos masivos, no va a haber producción y volvemos al círculo que también el Estado ya no va a tener mayores ingresos. Aquí tenemos, tenemos que socarnos la faja todos, don José Luis. Tanto empresarios, que son los que se miran afectados, el gobierno se mira afectado, los empleados nos miramos afectados, por lo tanto, afecta a todos los sectores y tienen que haber también medidas por parte de todos los sectores, restricciones, o sea, socarnos la faja un poquito cada quien, pero por lo que miramos el Estado, no se miran luces de poder hacer estas, no exoneraciones fiscales, sino que por lo menos paralizar el pago en estos meses de crisis de algunos impuestos, ya que el Estado va a tener esta medida de beneficio por parte de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Se habla de las deudas bilaterales también con otros países que pueden ser paralizadas en estos momentos. Entonces, tiene que haber una solución por parte del gobierno. Ellos son los primeros actores que tienen que empezar a tomar estas medidas de mitigación para que se riegue a la empresa privada y para que beneficie también a los empleados. Bueno, mire, yo esperaría que el gobierno está trabajando en el tema. A mi gusto, pues vamos un poco lento. Yo quisiera acciones un poco más rápidas, porque las veo en los otros países que se están tomando. Este tema de los moratorias fiscales ya la tomaron casi todos los países de Centroamérica, y esto lo único que está generando es que muchos patrones, al no tener
esa certeza que va a pasar, pues están comenzando a cancelar contratos y despidos. Aún así, yo creo que el gobierno de la República está haciendo el mayor esfuerzo. Ojalá que a corto plazo tengamos unas ciertas directrices que orienten una mejor condición para que todos aportemos. Aquí va a haber sacrificio de todos los sectores, pero el Estado es uno de los fundamentales para que pueda incentivar de una u otra manera al sector privado que es el que realmente es el motor de la economía. Muchas gracias por atender nuestra comunicación, don José Luis Moncada. Estamos a la orden. Perfecto. Mire usted, los analistas, los expertos en materia económica también están trabajando en varias soluciones en estos momentos, pero hay que sentarse todos los sectores a poder concertar soluciones reales y que no afecte a nadie, a ninguno. Al final, si bien es cierto, va a haber un golpe, pero para que el golpe no sea tan fuerte, tenemos que poder llegar a concertaciones y a diálogos. Quiero abrir las líneas telefónicas, 2221-6800 y 01, para que de aquellos sectores, fíjese que me preocupa la situación en el departamento de Colón, que ya se reportaron 6 casos, me gustaría que nos hablaran de aquel sector. ¿Cómo se está viviendo en el municipio de Santa Fe? Ayer se anunciaron 5 casos más del departamento de Colón, relacionados con el primer caso que se anunció antier de Santa Fe, del municipio de Santa Fe Colón, un municipio pequeño de la zona, una zona garífuna, pero que ya se reportan 5 casos más. No dijeron específicamente el municipio de Santa Fe, pero sí dicen las autoridades que están relacionadas con el primer caso, por lo tanto asumimos que también son del municipio de Santa Fe Colón. Entonces es preocupante para una zona pequeña tener 6 casos positivos de COVID-19. Imagino que las alarmas están puestas también en este sector. Abrimos las líneas telefónicas para que usted participe y opine de la situación que está viviendo nuestro país en estos momentos. Y cortó la llamada, y sobre también la entrega de estos sacos de comida que ha establecido el gobierno y que ha empezado a realizarlos el día de hoy. En el sector de Los Pinos empezó esta actividad donde pues el gobierno anunció que lo iba a hacer sin previo aviso para que no se aglomerara la población y lo iba a entregar casa por casa. Vámonos entonces, tenemos llamada, ¿no? Vámonos con Joel Almendares. Este es otro tema preocupante también, que la empresa privada debe de ser más consecuente con la realidad que está ocurriendo y no afectar a una gran cantidad de empleados que en algunas empresas están siendo cancelados sus contratos de trabajo, algo totalmente arbitrario y que va en contra del Código del Trabajo de nuestro país. Esto dice don Joel Almendares de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras sobre unas maquilas del norte que han recibido contratos de empleados. Escuchemos. La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras denuncia públicamente ante la comunidad nacional e internacional a las empresas New Holland y Southern que a una semana de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ya anunciaron la suspensión de casi 9,000 trabajadores y trabajadoras, lo cual rechazamos y condenamos enérgicamente. Estas empresas son del rubro de la maquila textil y se ubican en la ciudad de San Pedro Sula Cortés. Exigimos al gobierno de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, proteger el derecho de los trabajadores y trabajadoras de acuerdo al Código del Trabajo y convenios internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Son 9,000 familias sin poder comprar lo básico durante 4 meses, sin poder mandar a sus niños a la escuela. Por tanto, si esta barbarie la aplican las empresas en mención, exigimos al gobierno revisar todas las exoneraciones que benefician al rubro de la maquila textil. Finalmente, denunciaremos ante la Organización Internacional del Trabajo esta atrocidad que pretenden hacer las empresas Southern y New Holland. Ahí es donde nosotros nos preguntamos entonces dónde está el ministro de Trabajo, que al inicio de esta crisis salió en todos los medios de comunicación, hizo un anuncio ahí en el aeropuerto que se iban a tomar medidas en contra de las empresas que no respetaran las normas de higiene. ¿Y dónde está en estos momentos? En estos momentos es donde se necesitan las autoridades del Ministerio de Trabajo actuando en contra de estas empresas, porque esto no puede ser posible. Se habla de empresas transnacionales, de grupos de comidas rápidas también, que han
cancelado el contrato de trabajo a una gran cantidad de empleados, y esto pues al final no es justo, no es correcto, no lo miramos de esa manera. ¿Tenemos llamada telefónica? Ok, cortó. Así que eso es lo que decía don Joel Almendares de la Central Unitaria de Trabajadores. Atendemos llamada, buenas tardes. Aló, Sí, buenas tardes. aló, buenas tardes. Sí, le escuchamos, amigo. Y yo le estoy hablando de Quiriocotepeque y estoy contando, viendo las reflexiones que hacen esta gente que sabe el tema y el sistema de esta enfermedad. Ocotepeque, ¿por qué tenemos que estar encerrados todo el mundo? Si en Ocotepeque no ha habido un caso, Copán no ha habido. En Empira sí hubo un caso. Pero aquí en Ocotepeque no. Aquí para nosotros como derechos humanos estamos de acuerdo con las medidas del gobierno, excelente. Pero vivías en la frontera de Guatemala, no dejar entrar a nadie a Ocotepeque. Formarle una muralla ahí que no entre. Pero aquí no tenemos ni un caso en Ocotepeque y estamos pagando justos por pecadores. Estamos encerrados, nuestras comunidades indígenas ya no tienen comida, no tienen coquetas, no hay transporte para ir a buscar comida ni nada. Y le hablamos a un gobierno que dice que nosotros somos los grupos vulnerables. Ahí habla de él de los grupos vulnerables, son la Seña, Maya, Chorquino, Cotepeque, en Copán. Y Claro. nosotros no tenemos ni una respuesta. No tenemos respuesta de eso. Si vamos a estos grupos, tenemos comunidades indígenas de mujeres, Santa Rita. La lástima, eran gente canasteras. Llevan 8 días de no canastear, sacaban el sustento diario para comer ellos. No tenemos respuesta ni de alcalde, ni de gobernador, ni nada aquí. Entonces nosotros esperamos por su medio, porque tenemos que estar encerrados todos, con Cotepeque, Dallas, no hay transporte, aquí no hay nada, las farmacias están cerradas, los bancos, esta hora vieron los bancos. No es justo, no es justo, mi hermano. Yo pienso que esta medida venía a tomarse en Colón, en Ceiba, en Tegucigalpa, en Empira, donde han habido casos. Pero entonces ya no aguantamos aquí esta situación que estamos viendo. Mire, no nos vamos a morir de enfermedad, pero nos vamos a morir de hambre. Ya llevamos 8 o 9 días de no trabajar la gente. La gente que llevaba su comida para su hijo, no la llevan ya. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Nosotros como comunidad indígena, como consejero mayor, ¿cuándo nos han hablado, don Carlos? Venga y hablemos. Oye, vamos, usted reparta a los gente. Porque aquí los políticos a las comunidades indígenas es raro, les van a repartir a 1 o 2 que son de sus partidos. La demás gente no le entrega nada. Yo quiero felicitarlos a ustedes de Radio Lobo. Tenía desde ayer estaba batallando comunicarme y no me puedo comunicar para que nos ayuden, sean la portavoz ustedes de estos pueblos marginados, de estos pueblos discriminados, que el viaje pasado nos lleva una bolsa solidaria, tocó que hacer 2 para 2 gentes, un saco de abono, no bolsa de frijoles para 2 gentes, para 2 personas, no hombre. Somos las personas más discriminadas. Pero que Radio Globo, que es una persona que se ha identificado con los pobres, yo los felicito y siga adelante y Dios va a estar con ustedes. Muchas felicidades a don David, que 50 he tenido, por decir la verdad. Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Usted de una comunidad indígena, me dice, Maya Chortí, entiendo. Soy el consejero mayor de la comunidad indígena del pueblo Maya Chortí, en Ocotepeque. Perfecto. Gracias por su comunicación. Tenemos respuesta, mi hermano. Gracias por su comunicación. Muchas gracias, Dios le bendiga. Igual, mire, son 9 etnias, son 9 culturas vivas que existen en nuestro país y que, como dice el señor, bueno, gracias que tuvo la oportunidad de comunicarse con nosotros. El pueblo Maya Chortí, el pueblo Lenca, el pueblo Tolupán, ¿qué estará pasando allá en la zona de la Mosquitia con los Tahuacas, con los Pech? Óigame, el gobierno se ha olvidado también de estas comunidades, pero hoy hicieron el espectáculo, el show, en una zona específica de Tegucigalpa. Solo Tegucigalpa tiene más de 1.200 barrios y colonias. Imagínense la cantidad de aldeas que existen en Honduras que el gobierno al final no va a poder abastecer. ¿Podemos atender la última llamada y nos vamos? Démosle viaje. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Le escuchamos con Le brevedad. hablo de aquí de la zona sur y solamente quiero decirle a ustedes como periodistas y a todos los hondureños que este gobierno de Juan Orlando nosotros lo conocemos como un mentiroso que se burla de todos los hondureños. Gracias, amigo. Gracias por su comunicación. Saludos a la zona sur. Se nos fue el tiempo. Gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Nos vemos mañana en un programa más de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes.
El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.